El siguiente video es para la aplicación de análisis de datos. Aquí tenemos información donde vamos a explicar cómo administrar estos datos referente a una herramienta denominada tabla dinámica. La tabla dinámica en Excel, o también denominado filtro dinámico, permite la creación de informes, permite las operaciones de cálculo, permite la creación de informes, gráficos también. Vamos a hacer primero la parte de informes. Para crear una tabla dinámica nosotros tenemos que seleccionar una celda de la tabla. Aquí tenemos información respecto al mes anterior. Tenemos los nombres de los vendedores, en los departamentos que ha hecho efectiva esa venta. Aquí tenemos las fechas referenciales, las cantidades y la comisión que ha recibido ese personal de acuerdo a un importe de venta. Nosotros vamos a seleccionar una celda, insertar, tabla dinámica. Acá nos indica el rango de selección y hace hincapié también a que esta información estará en una nueva hoja. Cuando los datos son pequeños, 10, 15, 20 filas, está bien trabajar en una hoja existente. En este caso vamos a escoger, o lo dejamos así, como nueva hoja de cálculo. Lo aceptamos y acá vamos a hacer nuestro tema de informes. Aquí tenemos distintos modelos. Tenemos 5 modelos, de los cuales nos vamos a quedar con el primero o el segundo, que son los modelos completos para la distribución de la información. Vamos a escoger, por ejemplo, un campo literal como vendedor o departamento. Ahí tendríamos ya en resumen los departamentos, y acá podemos activar el campo literal vendedor. Ahí están todos los vendedores respecto a cada acción de ventas por departamento. Todos los campos literales por defecto ocupan este espacio de etiqueta de filas. Esta información lo podemos arrastrar, o tranquilamente también podríamos hacer un clic derecho y escoger agregar etiqueta de columnas, o hacer el arrastre hasta este lugar. Entonces, ahí tendríamos una tabla de doble entrada. Vamos a escoger ahora el importe de pedido. Ahí tendríamos entonces ya un informe respecto a un departamento y las ventas realizadas por cada vendedor. Esta sería una forma de informe de doble entrada, fila, columna. Puede ser al revés, ¿no? Podríamos de repente vendedor ahora como fila y departamento como columna. Entonces, este tipo de informe se le conoce como tabla de doble entrada. También hay otro informe que le llaman el informe apilado a una columna. O sea, quiere decir que vendedor y departamento estaría acá. Podemos ordenarlo también. Ahora quien tiene prioridad sería departamento, después vendedor. Ahí tendríamos entonces una forma de informe. Vamos a la hoja de origen. Ahora vamos a hacer un informe ya más completo, más en detalle. Este informe que vamos a crear se denomina informe apilado o un informe comparativo. Igual seleccionamos una celda, vamos al menú, insertar, tabla dinámica otra vez. Acá aceptamos este rango en una hoja nueva. Escogemos departamento y escogemos ahora importe de pedido.
Pero este importe pedido vamos a escoger varias veces. Antes vamos a ampliar este espacio. Vamos a llevar varias veces este importe pedido hacia el área de valores. Lo arrastramos. Este informe que vamos a crear se le conoce, repito, como informe apilado o comparativo. Por defecto entonces vemos que todos son sumatorias. Nos ubicamos en el... Vamos a ampliar este espacio. Acá comprobamos que dice suma de importe de pedido 2, suma de importe de pedido 3. Bueno, vamos a escoger el segundo. Y ahora no queremos que sea suma, sino en configuración de campo valor vamos a escoger la acción de conteo. Entonces tendríamos las cuentas referente a esta cantidad como una acción de suma de todas las ventas realizadas en esta región o en este departamento. La siguiente acción ahora haríamos la acción de promedio. En vez de suma, ahora en configuración de campo valor vamos a escoger promedio. Ya tendríamos entonces la sumatoria, su conteo respectivo y el promedio. Y en la última vamos a escoger ahora también configuración de campo valor, pero para una acción de comprobación comparativa vamos a irnos a mostrar valores como. Acá hace referencia sin cálculo. Acá tenemos comportamientos. Vamos a escoger en este caso mostrar valores como porcentaje del total general. Entonces vamos a tener en la columna E una tasa porcentual respecto al comportamiento de la venta inicial, su conteo, su promedio y la acción porcentual. Entonces este tipo de informe se le conoce como informe apilado. Ya por un aspecto de acabados, por un aspecto de impresión, también ya recurriríamos a las secciones clásicas, ¿no? Tendríamos que estar reduciendo esta columna, acá escoger esta acción como un ajuste de texto, o simplemente podríamos reemplazar. Acá, en vez que diga cuenta de importe pedido, sería cuenta de pedidos, ¿no? O conteo. Ya utilizamos las acciones clásicas de Excel. Conteo de pedido. Y así podríamos optimizar cada presentación de nuestros títulos. Bien, en resumen, entonces a esta acción de informe se le conoce como un informe apilado. Hemos hecho la sumatoria, su conteo respectivo, su promedio como una acción comparativa también y la acción porcentual. Ahora vamos a activar un campo como vendedor, por ejemplo, y ahí tendríamos ya en detalle. Acá nos da una cantidad de 62.407, en total 32, pero acá está el comportamiento ya en detalle de toda esa sumatoria y todo ese conteo o su promedio o su acción porcentual. Vamos a crear ahora otro tipo de informe. Vamos a crear un informe del cual le denominan grupo, informe agrupado. Eso se puede hacer por fechas o se podría hacer también por cantidades, en este caso importes o comisiones. A ver, vamos a hacer primero un informe orientado a fecha, teniendo referencia todo el mes de junio. Seleccionamos una celda, nuevamente insertar, tabla dinámica, aceptamos este rango,
Acá escogemos, en este caso, nuestro campo departamento y escogemos fecha de pedido. Usted puede comprobar cómo el campo fecha, que tiene un contenido numérico con formato día, mes, año, asume una posición de literal, ocupa el espacio etiqueta de fila. Bien, acá nosotros lo que tendríamos que hacer ahora es seleccionar cualquier celda, pulsar el botón derecho del mouse y escoger la opción agrupar. Tenemos esta ventana de diálogo donde nos indica un mínimo y un máximo, ¿no? Quiere decir que la mínima fecha es el 1 de junio y la fecha máxima es el 1 de julio 2012. Bueno, a este rango ahora vamos a colocar de repente solamente un reporte hasta la quincena o hasta el día de repente 14. Entonces digitamos en terminar la nueva fecha, marcamos aceptar y ya tendríamos nuestro informe referente a las fechas o al rango que hemos digitado. Agrupar nuevamente, en este caso está en meses, podríamos aplicar en días, aceptamos y ahora sí está más completo nuestro informe. Solamente nos muestra del 1 al 14 en detalle. Acá podríamos agregar ya la acción de un campo como el vendedor, qué vendedores han hecho, cuál ha sido el importe en sí de pedido también. Entonces hemos formado un grupo conformado por fechas, específicamente del 1 al 14 de junio. Vamos a hacer otro informe de grupo. Vamos a la hoja de origen, seleccionamos cualquier celda, nuevamente insertar, tabla dinámica, escogemos tabla dinámica, aceptamos. Vamos a escoger ahora el campo vendedor y el campo importe de pedido. Pero este importe de pedido lo vamos a hacer orientado a grupo, entonces quiere decir que esto tiene que estar acá. Vamos a mover este campo y ahí tendríamos todos los importes según los trabajadores, o podría ser también según el departamento. Bien, lo que nos interesa ahora es formar un grupo de acuerdo a este contenido. Este grupo va a ser un poco distinto al tema de fecha, ya que la fecha tiene un formato día, mes, año. Al número, como en este caso importe pedido, lo vamos a utilizar de la siguiente forma. O sea, quiere decir, hacemos un clic derecho de mouse en una celda, escogemos la opción agrupar y por defecto Excel nos muestra la mínima y la máxima acción como importe de pedido. Es decir, 481 es el mínimo y el máximo es 3.730. Este mínimo y máximo lo dejamos ahí. Podríamos alterarlo, pero nuestra nueva acción sería el rango. Queremos agrupar cada 600 soles, por ejemplo. Forma grupos en ese intervalo. Digitamos entonces este número, aceptamos, ya tendríamos nuestro grupo con un intervalo de 600. Quiere decir, de 481 a 600 es 1080, 1081 más 600 nos da 1680 y así sucesivamente. Ya tendríamos un reporte del cual podríamos seguir optimizando, marcando ahora sí de repente el vendedor, ¿no? O de repente el departamento que está en ese rango o en ese intervalo de números, de cantidades. Entonces ahí tenemos otro informe denominado grupos. Hasta acá entonces vamos a etiquetar los informes que hemos estado realizando
El primero fue un informe lineal o doble entrada también hice. Informe lineal. En nuestra hoja 2 hemos hecho un informe apilado o comparativo. Vamos a colocar acá informe apilado. El tercer informe ha sido ya por lo que se denomina grupos. Vamos a colocar acá informe de fechas, informe grupo, fecha. Y nuestro último informe le asignamos el nombre informe grupo importes. Bien, entonces tenemos hasta acá cómo podríamos generar nuestros informes. En el informe apilado vamos a hacer una acción de actualización. Por ejemplo, tendríamos que irnos a nuestro origen, y en nuestro origen vamos a agregar, y de esta forma vamos a ver cómo se actualiza información que nosotros vamos a añadir. Seleccionamos estos dos últimos registros y hacemos una copia. Vamos a hacer unos 5 registros. Digitamos acá a un nuevo trabajador y un nuevo departamento. Ese nuevo trabajador vamos a colocarle el nombre, por ejemplo, Rodrigo Linares Beltrán, por ejemplo. Hacemos una copia. Y este nuevo vendedor está designado, por ejemplo, acá tenemos como referencia La Libertad, Piura, Lambayeque, es decir, todo el norte de nuestro país. Vamos a colocar acá, por ejemplo, Rodrigo está designado a Cajamarca. Son las ventas que hace él. Y vamos a hacer acá en los dos últimos, colocamos de repente Tumbes y Piura. Las 5 acciones de Rodrigo, 3 están a Cajamarca y 2, uno a Piura y otro a Tumbes. O sea, tenemos ahí los 5 registros de ese trabajador. Acá podríamos digitar las fechas en que Rodrigo ha hecho estas ventas. Tomamos como referencia el último día, o de repente la fecha 28 de junio del 2012. Vamos a generar nuestra copia pulsando control, repetimos esta fecha y acá vamos a colocar las supuestas cantidades. De repente esta cantidad, por ejemplo, acá estoy digitando cualquier número para referenciar nuestra actualización. La comisión a Rodrigo, supongamos que han sido un 8%. Hacemos nuestra copia respectiva. Vamos a quitar los decimales. Bien, ya tendríamos entonces toda esta información que actualizarla hacia cualquiera de los informes que hemos hecho. En este caso vamos a tomar como referencia el informe apilado. Vamos a ver esta ventana. Acá este es un promedio de pedidos.
Bien, entonces tendríamos este comportamiento ahora ya anterior como una sumatoria de los importes de pedido, como el conteo o las acciones de promedio o la acción porcentual. Cómo se va a aplicar, cómo se actualiza para el nuevo trabajador que hemos añadido. Para esta operación en tabla dinámica tenemos que escoger cambiar origen de datos. Por defecto selecciona o reconoce el rango de origen, más no reconoce lo nuevo. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la celda A6 y a partir de ahí seleccionar el nuevo rango, es decir, pulsamos Control Shift, tecla direccional hacia la derecha y tecla direccional hacia abajo, pulsando la tecla Control Shift. Entonces estamos comprobando ahora que nuestro rango para Rodrigo Linares Beltrán ha sido actualizado. Lo aceptamos y de esta forma usted podrá comprobar cómo en Cajamarca tenemos esta acumulación de 3 conteos, sus ventas. Después también se hizo en Piura y en Tumbes. Busquemos en Piura, aquí está, solamente una venta. Y ahora busquemos en Tumbes, aquí también tenemos solamente registrada una venta. Entonces de esta forma comprobamos que es posible actualizar un dato a cualquier informe que estemos ejecutando. El ejemplo lo hemos hecho con un informe apilado. Volvemos a nuestro origen y ahora hacemos una pequeña gráfica de toda esta cantidad. Tenemos en total 141 filas o registros. Seleccionamos una celda, vamos a insertar tabla dinámica y escogemos gráfico dinámico. Nos indica el rango, aceptamos y de este rango ahora vamos a escoger un campo, por ejemplo como departamento, el campo importe pedido, pero importe pedido como está como grupo vamos a moverlo hacia esta área de valores. Ahí tendríamos nuestro informe, del cual podremos agregar ahora la acción de vendedor. La ventaja de un informe dinámico es que podemos tener un informe en varios niveles respecto al eje X. Entonces tenemos dos niveles, departamento y vendedor, o vendedor y departamento. Podemos filtrar, quisiéramos solamente de La Libertad y Piura quitarlas, nos quedamos con Cajamarca, Lambayeque y Tumbes. Al aceptarlo, ahí tendríamos nuestro informe respecto a el eje X. Tiene prioridad departamento. Bueno, esto se puede alterarlo. El simple hecho de mover este campo hacia arriba nos está haciendo la acción de reemplazar nuestro informe de gráfico. Esa es una de las ventajas del entorno de tabla dinámica. En el aspecto de gráficos podemos rápidamente crear un gráfico con grandes volúmenes de datos. Acá lo que podríamos hacer es seguir optimizando, hacer un clic derecho, escogemos agregar etiqueta de datos y ahí tendríamos en este caso un informe referente a conteos, pero esto puede alterarse configurando el campo valor para que sea de repente la acción sumatoria, ¿no? Ahí tendríamos todas las cantidades, o podríamos de repente obtener en configuración de campo valor la acción de promedio, o tenga presente también la acción de porcentaje. Todos esos cambios podríamos hacerlos y todos esos van a ser actualizados. Bien, vamos a dejarlo en este caso en base a la sumatoria. Nos quedamos con esta acción de informe, de gráfico
dinámico. Bien, hasta acá la explicación cómo podríamos crear un gráfico dinámico o cómo podríamos crear distintos informes en el entorno de tabla dinámica. Y en el libro se explica en detalle operaciones de cálculo, se explica en detalle también acciones de gráficos ya con un resultado ya de un informe ya creado, por ejemplo. Hasta acá un resumen de cómo aplicar tabla dinámica y gráfico dinámico.